Muy buenas, Akasupa, de nuevo con otro video. Y bien, estamos una vez más en el Brawl Stars 2 y siguiendo con la cronología de la guía de principiantes, vamos con un tema quizás fundamental para el juego, que es el tema del equipamiento. Vamos a ir desde lo mínimo, es decir, desde cómo craftear equipamiento, cómo mejorar la capacidad de crafteo de nuestra cuenta, hasta llegar al punto de hacer los equipamientos UR, que son los más principales para cada uno de los personajes. Aunque hay que decir que no es tan importante la rareza en sí, sino quizás cómo lo armemos el equipamiento para que sea útil, y de esa forma también economizar un poco lo que es el tema de oro y recursos, aunque en cierto punto de el manejo de la cuenta quizás no nos veamos tan afectados por el gasto de los mismos. Pero bueno, antes que nada quiero pedir una disculpa por el tema de la inactividad de la semana pasada. Voy a tratar de que no ocurra, tratar de subir siempre 2 videos semanales y hacer un directo como venía haciendo regularmente. Así que bueno, vamos de frente entonces con la guía. Muy bien, arrancamos entonces desde el principio. Aquí la cuestión es cómo uno genera, cómo crea equipamiento en el juego. Y a diferencia de otros gacha, el equipamiento se realiza a través de personajes que tengan la habilidad de crafteo como tal de equipamientos. Literalmente se llama así, no hay vuelta atrás. Entonces, en este juego hay dos personajes que tienen esa habilidad. Uno sería Free to Play, que es el caso de Fred, que lo obtenemos casi que al inicio del juego porque lo dan con la historia, así que no se preocupen. Y este personaje lo que hace es craftear básicamente todo tipo de equipamientos, empezando desde grado N, de hecho lo pueden ver aquí, cuando su habilidad está en principiante, hasta escalando un poquito. Luego cuando está en avanzado, que está aquí se ve, craftea R, y cuando está en experto, craftea SR, y cuando está en legendario craftea UR. Quiere decir esto, básicamente tenemos que ir mejorando la habilidad de este personaje para poder ir haciendo equipamientos que sean de rareza superior. Entonces, ¿cómo haría eso yo? Bueno, ahora lo veremos en un segundito, pero antes vamos a ir con el otro personaje que en realidad hace un tiempo este personaje era sí o sí mandatorio tenerlo, Layla, para poder craftearlo. ¿Por qué? Porque resulta que la habilidad de crafteo de este personaje alcanzaba el rango de legendario, que ese rango es el que nos permite hacer equipamiento UR. Y en el caso de Fred, solamente alcanzaba el grado de experto, que era hacer equipamiento SR. Esto fue cambiado por suerte hace un par de meses, y este señor, en vez de llegar a experto, llega hasta legendario como lo hace Layla. Así que cualquiera de los dos que elijan es suficiente, pero elijan uno de los dos, no elijan los dos. No tiene ningún sentido mejorar la habilidad de los dos a la vez. No van a craftear más equipo porque mejoren la habilidad de dos a la vez. Elijan uno de los dos y es suficiente. Pero bien, ahora la cuestión es cómo mejoro la habilidad de estos personajes. Vamos a verlo ahora mismo. Muy bien, estamos entonces acá en lo que sería el juego en sí, o sea, en el campo de como tal, de cualquier. Esto literalmente puede hacerlo en cualquier cartucho del juego, siempre y cuando esté disponible la opción de utilizar las habilidades. Y lo que vamos a hacer es elegir la habilidad del personaje que queramos mejorar. En este caso, yo por ejemplo a Layla no le puedo mejorar más porque está en legendaria, así que vamos a agarrar la habilidad de Fred, que está por aquí. Es esta habilidad de crafteo. Y fíjense que acá la habilidad de Fred no nos deja craftear equipamiento UR, ni SR, ni R. Solamente nos deja equipamiento N. Ahora bien, ¿cómo crafteo este equipamiento N? Bueno, básicamente tenemos que darle aquí, por ejemplo en este caso esta espada, y tenemos que tener los recursos disponibles para poder craftearla. Ahora, ¿cómo se obtienen estos recursos como tal? En este caso sería este pit, no sé cuál sería la traducción literal, y tenemos una especie de piedra de hierro, o mina de hierro, no sé cómo, extracto de hierro, creo que sería la traducción correcta. Si queremos saber dónde podemos obtener estos objetos, básicamente tenemos tres lugares, que serían, bueno, en este caso dos, porque dice tres y no se pone dos ahí, los campos de caza, ¿sí? De los diferentes story packs. En este caso tenemos el de Lapis Witch, que sería el capítulo 2, y de Ángel de la Furia, que sería el capítulo 7, y en el caso, por ejemplo, de Pit, podemos obtenerlo de cualquier dificultad. De hecho, fíjense, casi cualquier cartucho lo tiene, al menos de los iniciales. Y ahora bien, ¿es obligatorio subir estos equipamientos como tal? Sí, la respuesta es sí. Ustedes al principio del juego no van a tener otra opción que subir estos equipamientos, craftear estos equipamientos como tal. Ahora, el problema aquí es ¿qué crafteo? ¿Qué me conviene craftear? Fíjense que, por ejemplo, acá los bastones estos de aquí, si vamos a la que sería el lugar donde podemos encontrar los ítems para craftearlos, fíjense que aquí es del escenario del capítulo 1, por ejemplo, en el caso este, porque pide madera, un tronco de madera. Y esto de aquí también es del capítulo 1. Entonces, por ejemplo, si ustedes recién arrancan, tendrían que farmear. Y esto podemos ver aquí. Vamos a esto de acá.
En este mapa, fíjense que tenemos aquí, que tenemos el farmeo de oro, de slimes y de lo que serían las piedras para subir los cosméticos, los customs, perdón. Tenemos que ir a lo que sería el campo de caza, en este caso de el capítulo 1, que justamente es el capítulo que estamos ahora mismo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos dice todo el drop de materiales que tenemos y nosotros lo que podemos hacer es ir mejorando la disponibilidad de los ítems como tal. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros tenemos dificultad normal, difícil y muy difícil. Entonces, inicialmente vamos a estar en normal y para seguir farmeando, o mejor dicho, para obtener mejores ítems de estos, fíjense que va aumentando como el drop. En difícil es un 50% y en muy difícil es un 100%. Entonces nos conviene ir tratando de superar las diferentes dificultades para poder farmear rápido estos materiales. También hay otra opción que es mucho más sencilla y se las recomiendo, que es que vayan obteniendo los diferentes objetos de los pases del juego, porque ahí tenemos por ejemplo cofrecitos que nos dan materiales para crafteo. Si ustedes van por ejemplo aquí el pase de Shinobi y ven la opción de pelear en un campo de caza en el Hunting Ground, tenemos esto que nos da un cofrecito que nos da materiales para craftear equipamiento. Lo mismo ocurre con el caso de esta, creo que aquí no, pero en las misiones semanales o diarias incluso. A ver, creo que no, a ver. No, esto es para cocinar. Bueno, esto no nos interesa tanto. Por un momento creí que nos daban eso, pero no. Así que miren, aquí está. Material común para craftear equipamiento. Entonces, podemos tener aquí estos cofres para craftear equipamiento. Por semana tenemos 11. Después tenemos este también, que nos dan 1 por día. Así que tenemos como materiales para ir haciendo equipamiento per se. Al menos el normal. Ahora, ¿a qué voy con todo esto, no? Porque yo quiero craftear un montón de equipamiento normal. La cuestión aquí es que, como ya he mencionado un par de veces, las habilidades se suben haciendo uso de dicha habilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros para mejorar la habilidad de crafteo de Fred, lo que tenemos que hacer justamente es craftear. Entonces, por ejemplo, yo acabo de obligar a craftear, no sé, 40, por decirlo así. No necesito hacerlo, pero lo vamos a hacer por el bien de la ciencia. Y fíjense esto, cómo va a subir la barrita de Fred ahora cuando craftea. Ven cómo sube. Ha subido bastante ahí sus puntos de experiencia. Hemos crafteado un montón de armas que pueden usarlas como que no hace falta. O sea, eso deciden ustedes. Pero si vamos, por ejemplo, al personaje ahora. Vamos a donde está Fred. Fíjense que la habilidad ya tiene un simbolito aquí, una exclamación. Eso quiere decir que es momento de poder rankear la habilidad. ¿Por qué? Porque ya la barrita de experiencia en la dificultad, o mejor dicho, en lo que sería el rango inicial, rango beginner, como quieran decirle, ya está al 100%. Entonces ya tenemos la chance de subir esa habilidad al siguiente nivel, que sería intermedio. La diferencia es que aquí en realidad craftea armas N que son un poco más poderosas, pero siguen siendo armas N. Entonces tenemos que ir subiendo y crafteando y crafteando. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Conviene que yo craftee, por ejemplo, llegado a un punto de, si nosotros vamos aquí y llegamos a rango R, ¿conviene craftear armas R en demasía como hicimos con armas N como tal? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque las armas R ya empiezan a pedir materiales compuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Materiales que se crean a partir de otros materiales. Para hacer un ejemplo y para hacerlo más fácil, vamos a ver el personaje que nos permite convertir materiales a otros materiales. Que sería en este caso Sherezade, que es el único personaje que tiene esta skill, que es la alquimia. Entonces, para los equipamientos R, por ejemplo, no nos van a pedir esto de aquí que nos pide para los materiales, para los equipamientos N, que es el paño de cuero. Nos van a pedir directamente esto de acá, que es cuero fino. Pero para hacer cuero fino necesito tener mucho paños de cuero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a terminar gastando más material y quizás los equipamientos R no me den tanta experiencia y no me sean tan baratos de hacer, porque también ese es el tema, que los equipamientos N. Entonces, lo ideal sería que ustedes suban la experiencia del personaje que quieran mejorarle la habilidad de crafteo con puro equipamiento N. Y ya después, cuando llegan al rango legendario, ahí sí cambien y crafteen lo que ustedes quieran. Puede ser R, puede ser UR. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre esos equipamientos. No vamos a meternos con los equipamientos N como tal, pero sí nos vamos a meter quizás con los que más se utilizan, que serían los equipamientos R, SR y UR. Muy bien, estamos entonces en la parte de equipamiento, que para acceder es muy fácil. Simplemente están en el menú inicial, van aquí, pueden ir a la mochila directamente y van aquí al casquito que es el equipamiento como tal. Y acá tenemos todo el equipamiento que tenemos crafteado y disponible, ya sea que esté equipado en un personaje o que no lo esté. Como se darán cuenta, tengo un montón de equipamiento que acá no utilizo.
Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen mucho espacio y quieren limpiar su box, por decirlo así, de equipamiento, lo que pueden hacer es darle aquí a elegir equipamiento. Y en este caso yo voy a elegir todos los equipamientos que tengo como tal de N, así puedo hacerlo manualmente. O bien puedo hacer esto y elegir el nivel de equipamiento que quiero, en este caso desmantelar. Que eso, para eso está esta opción, ¿no? Cuando uno elige equipamientos básicamente es para desmantelarlo por lo general, entonces le damos aquí. Y acá nos dice la cantidad de equipamiento que estamos desmantelando, que básicamente lo que hacemos con desmantelar es obtener los recursos de vuelta del equipamiento como tal. Entonces le damos aquí, obtenemos esta cantidad de polvo de refinamiento y le damos ahí y como verán se va todo el equipamiento en sí. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un equipamiento R, un equipamiento SR y un equipamiento SSR? Muy bien, la cuestión entre un equipamiento, mejor dicho, entre cada tipo de equipamiento es el costo que tenemos primero para subirlo y el siguiente sería para hacer el refinamiento como tal. Que una cosa es subirlo y otra cosa es hacer el refinamiento y son, digamos, puntos claves a la hora de manejar el equipamiento. Porque uno lo podría usar así pelado como viene, por ejemplo, ya sea un R, un SR o un UR, pero lógicamente hay que ver al detalle qué es lo que, porque es necesario hacer todo lo de la subida y refinarlo, etc. Vamos a agarrar, por ejemplo, este equipamiento R de aquí. Fíjense que el equipamiento como tal viene con una habilidad exclusiva, si es que es un equipamiento que no es genérico, porque por ejemplo, si vamos a un equipamiento UR genérico, que son los que uno puede craftear, vamos a ir por ejemplo a este, no hay ninguna habilidad exclusiva. Pero ¿qué pasa? Si el equipamiento es de un personaje, que suele suceder en la mayoría de los casos, ese equipamiento va a tener una habilidad exclusiva como tal, que solamente funciona, creo, si no me equivoco, con ese personaje en sí. Después tiene estadísticas básicas que estas son, una es fija, que si no recuerdo mal, y la otra puede ser aleatoria. Y después tenemos las options, que serían las estadísticas opcionales, básicamente las que podemos obtener si subimos el equipamiento como tal. Vamos a darle aquí a Upgrade, que es donde se utiliza los recursos para subir el equipamiento. Y en este caso fíjense que tenemos aquí cómo va a variar las estadísticas básicas en función de lo que vayamos subiendo. O sea, si subimos un nivel del equipamiento, vamos a tener una mejora en el ataque y en el daño crítico. Ahora, las subestadísticas como tal que vamos a obtener aquí van a ser aleatorias. Si nosotros le damos aquí, yo le voy a poner a máximo para que vean cuánto puede demorar. Le damos aquí, podemos skipear todo este paso, eso es lo bueno que tiene este juego. Podemos skipear para no ver toda la animación de cómo va subiendo. Y en este caso nos ha costado 53 veces con un costo de 5.500 de oro, que no es tan alto la verdad si lo comparamos por ejemplo a un equipamiento UR. Ahora, fíjense que hemos tenido 3 subestadísticas y el grado de la subestadística va a definir lo buena que termina siendo o no. En este caso tenemos 2 subestadísticas de daño crítico, o 2 estadísticas de daño crítico como quieran decirlo, y una de ataque. ¿Qué sería lo conveniente obtener aquí? Fíjense que tenemos porcentajes en una y tenemos otra que es un daño fijo. Lo ideal sería conseguir porcentajes en términos de estadísticas. ¿Por qué? Justamente porque hacer porcentajes va a depender del ataque del personaje que tenga como base y no va a dar un ataque fijo como tal, que ahí es como que se pierde un poquito, ¿no? Porque si es un personaje que tiene mucho ataque o mucho daño crítico, lo que sea, estamos como desperdiciando el potencial que tiene el equipamiento. Ahora bien, si yo no estoy conforme con las subestadísticas que he obtenido aquí, alcanzando el máximo nivel, tenemos que ir a la parte de refinamiento. Entonces, acá lo que podemos hacer es modificar ya sea la estadística básica o las estadísticas opcionales. Lo que sí, vamos a obtener cosas aleatorias. Fíjense que aquí, por ejemplo, la habilidad exclusiva no se puede rerolear, ni tampoco la primera estadística básica, pero la segunda sí. Entonces, uno puede bloquear, por ejemplo, si bloqueamos esta, podemos solamente modificar esta opción de aquí, pero observen esto, si nosotros desbloqueamos, tenemos un costo aquí, que son estas piedritas, las piedras de refinado, que en este caso solamente son de R y N, por si acaso. Cada tipo de equipamiento tiene su piedra de refinado. Lo que hacemos al bloquear estas subestadísticas es aumentar el costo que nos puede costar, valga la redundancia, el rerolear la subestadística como tal. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, fíjense que va a cambiar y nos va a dar vida, por ejemplo, que no nos sirve para nada. Y acá, por ejemplo, podemos poner Keep Option, que básicamente es como guardar la boceto. Acá lo que dice es mantener la opción existente. Eso quiere decir que vamos a descartar esto aquí y dejar con la opción, con la subestadística que teníamos en un principio antes de rerolear. Entonces fíjense que acá esto se va. O podemos darle la otra opción, una vez que hacemos esto, de confirmar. Y ahí confirmamos el cambio que hemos hecho.
Entonces, la primera opción, que es Skip Option, es para volver al estado anterior, es decir, al que estaba originalmente sin refinar. Y la otra es para aceptar el cambio que hemos tenido. Entonces, uno puede, por ejemplo, simplemente poner esto así y darle refinamiento aleatorio. Y fíjense, por ejemplo, que hemos tenido un buen reroll aquí, si es que ustedes quieren con este equipamiento full ataque, porque hemos tenido porcentaje de ataque, porcentaje de ataque, porcentaje de ataque. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero quedarme con estas tres. Bueno, en realidad con todas. Vamos a darle a confirmar aquí. Confirmamos. Y fíjense que ahora las estadísticas han cambiado. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero esta estadística de vida. Entonces voy a bloquear así. Y en este caso, de vuelta, vuelvo a refinar. Repito aquí porque no me interesa. Entonces le vamos a dar retry. Acá le pongo que no diga de vuelta. Pero bueno, otra vez. Otra vez. Otra vez. Y acá seguimos reroleando. Y fíjense acá, por ejemplo, me puedo quedar con esta que está buena, que es daño crítico. Que viene bien tener un mix ahí de ataque y daño crítico como tal. Bien. Entonces, eso es lo importante. Aquí, ya con esto, tenemos como un cierto indicio de qué hacer. Entonces, inicialmente tenemos el equipamiento. Lo tenemos en 0. Tenemos que mejorarlo con lo que sería el polvo de refinado. Lo subimos hasta el nivel que querramos. Casi siempre va a ser más 9, que es darle a full hasta que se mejore todo, hasta que aparezcan estas tres subestadísticas opcionales. Y luego, si queremos cambiar las subestadísticas, le damos aquí en la parte de refinado. Ahora bien, ¿qué diferencia hay de coste entre un equipamiento R, un equipamiento SSR y un UR? Bueno, vamos a verlo entonces a continuación. Muy bien, volvemos entonces a un equipamiento R base sin subir ni nada. Y fíjense que para mejorar esto necesitamos solamente 60 de oro por cada intento. Cuando le damos al máximo y mejoramos todo, vamos a necesitar, por ejemplo, en este caso, cuando le damos al refinamiento como tal, tenemos esto aquí, vamos por aquí atrás. Acá, por ejemplo, otra cosa que no mencioné es que podemos refinar todo de forma aleatoria, es decir, damos esto aquí y podemos cambiar las subestadísticas de forma aleatoria y obtener unas mejores, pero son de forma random, así que mejoramos todo. Es un poquito más barato, pero eso ya deciden ustedes. Pero lo importante, aquí cuesta 5 de este polvo de refinamiento como tal. Y para mejorar esto cuesta 5 de estas piedritas de refinado. Bien, si vamos a un equipamiento SR, cualquiera, vamos a sacrificarnos por el bien de la drama. Fíjense cómo aumenta, ¿no? Teníamos en un equipamiento R, fíjense, 60 de oro para subir. Pero en un equipamiento SSR nos piden 240 de oro. Y si nosotros, por ejemplo, queremos mejorar al máximo, que no deben, esto no lo hagan nunca, mejor un equipamiento SR. Fíjense, nos ha costado 16.000 para mejorar todo, que eso básicamente es el triple de lo que sale un equipamiento R. Ahora, la parte del refinado, aquí es el punto clave. ¿Y por qué no hay que hacer equipamiento SR? Ni tampoco, ni mucho menos refinarlo. El coste del refinado de un equipamiento SR es de 45 piedritas de refinamiento. Pero, estas piedras de refinado son para equipamiento SR y para equipamiento, que se me lengua la traba, UR. Entonces, realmente no vale la pena refinar con esto aquí. Y sí vale más la pena hacer un equipamiento UR que un equipamiento SR. ¿Por qué? Porque la diferencia sobre estadísticas es bastante exagerada entre un equipamiento SR y un equipamiento UR. Entonces, si nosotros vamos aquí, lo mismo, 15 cuesta esto y esto cuesta, como dije, 45. ¿Cuál es la contra, por decirlo así, los equipamientos UR? Que por lo general los equipamientos UR son caros de armar, si queremos armar algún genérico. Pero por ejemplo vamos a detenernos a un equipamiento de un personaje. Por ejemplo, creo que este es el arma de Sherezade. No, hay un arma propia. ¿Dónde hay alguna? No me acuerdo si hay alguna, tengo una por aquí. Aquí está, no, este no. A ver, creo que no tengo ninguna propia. Creo que no, porque tengo muchas crafteadas que fui equipando y desequipando. Por ejemplo esta, vamos a agarrar una normal. Fíjense que cuesta 960 de oro mejorarla. Es bastante más caro que un SR y muchísimo más caro que un R. Entonces aquí mejoramos esto. Muy bien. Y el coste, observen esto. El coste de aquí, de esto vale 30 mejorar estas tres. Claramente, eso tiene sentido porque el otro equipamiento es un equipamiento exclusivo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un arma en particular de algún personaje, creo que si vamos al arma, por ejemplo, aquí de... ¿dónde está el arma de Sherezade? No, Sherezade no, de Yosakura, creo que quería buscar.
Aquí está. Vamos con la de Yuki. Vamos con la de Yuki. Para refinar esto necesitamos 60. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? 60 en un arma UR. Fíjense las subestadísticas que tenemos aquí. Son mucho más elevadas que un arma SR. Aparte, las estadísticas base no tienen nada que ver con lo que sería el equipamiento propio, ¿no? De un SR como tal. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa para hacerlo más directa la comparación. Vamos a comprar el arma SR de Yuki. Fíjense que... de Yomi, perdón. Que lo que tenemos aquí es 47 de ataque fijo, 26 de ataque aquí básico y 7,5 de ataque porcentual. Pero si vamos al arma al arma UR, perdón, de Yomi, ¿dónde está? Yomi. Se me pierde aquí en el medio de las armas, que tendría que encontrarlo más fácil, la verdad. Yomi, mejor el arma de Yomi. Está por acá. Algo que esté más abajo y no la esté encontrando. Eso puede ser, muy probable que no encuentre el arma de Yomi y yo estoy buscándola como un desesperado. Vamos a cortar aquí, pero un segundo. Resulta que no había mejorado el arma, por eso no la encontraba, pero fíjense la diferencia, ¿no? 67 de ataque básico, 37 de ataque fijo y 25% de ataque. O sea, la diferencia es abismal entre un equipamiento y otro. Pero lo vieron directo casi porque fue un corte que hubo ahí. Entonces, como dije, comparando esto con el arma SR, por ejemplo, del mismo personaje, no estoy hablando de una locura, no es que sea otro personaje diferente, es el mismo personaje, aquí está este. Fíjense, 26 de ataque y 17,5 de estadística básica y 47 de ataque fijo. Y insisto, comparando con esto, son 20 de ataque más por la habilidad exclusiva, tenemos 37 y 25 aquí. Entonces, si van a hacer un arma como tal que no sea R, hagan una UR. Pero también la forma de economizar esto es hacer armas R con las subestadísticas mejoradas al máximo. Eso ya depende de la cuenta que tengan. Yo recomiendo que si van empezando, sí es conveniente que tengan armas R mejoradas. De hecho, fíjense acá tengo un par que están mejoradas, otras no tanto. Pero bueno, yo fui como esos lanzados que en cuanto vi la posibilidad de hacer equipamiento UR, me mandé. Quizás no sea lo mejor, porque para optimizar recursos y eso no es apropiado. Pero por ejemplo, yo si tuviese que mejorar mi cuenta, lo que haría es hacerle equipamiento R a casi todos los personajes, en la medida que se pudiese, y después ir mejorándolos uno por uno, y ya eventualmente ir reemplazando las armas R por sus armas UR o algún arma para craftear como tal luego. Vamos entonces a una cosita más que es muy interesante, y es el tema del crafteo popular, por decirlo así, o de ver qué es lo que se le puede hacer a un personaje sin tener mucha noción del tema de qué ponerle como tal. Muy bien, estamos aquí con Yumi y vamos a hablar de esto que mencioné, que es el tema de, si yo por ejemplo sé que equipar a un personaje y no tengo a alguien que me lo diga en el momento, es buena idea tener referencias de qué es lo que recomienda hacer la comunidad misma del juego. ¿Y cómo digo? ¿Por qué dicen la comunidad? Básicamente porque tenemos una opción aquí que es Popular Gear, que es el equipamiento que la mayoría le ha puesto a Yumi, en este caso. Si le dan por ejemplo aquí, obviamente les va a hacer un equipamiento UR, eso tenganlo presente, es lo normal que sea un equipamiento UR. Pero lo importante es ver qué subestadísticas nos recomienda. Por ejemplo, aquí nos recomienda una subestadística de resistencia mágica, o al menos un equipamiento que lo tenga. Por ejemplo, aquí otra vez resistencia mágica como tal. En este caso, full daño crítico, que sería lo óptimo. Y fíjense también algo muy importante, que cada equipamiento tiene como un numerito al lado, un número romano. Cuanto más alto sea el número romano, mejor va a ser ese equipamiento. Pero eso ya es cuestión de suerte. Ustedes cuando hacen equipamiento les puede caer como tal un mejor o peor equipamiento como en sí, pero la probabilidad de que vayan obteniendo un mejor equipamiento en sí puede disminuir bastante si lo que buscamos es un equipamiento de, en este caso, categoría 4. Lo más normal es tener equipamiento de categoría 1 o 2. Si sacan 3, golazo, y sacan 4, pues, ni qué decir. Pero bueno, ustedes pueden armar equipamiento. De hecho, fíjense que yo lo he hecho de esta forma. Quizás, como digo, no sea la más óptima, porque al final me dediqué más que nada a mejorar su arma principal y no esto. Pero por ejemplo, para que observen, aquí tengo sus estadísticas un tanto aleatorias, bastante aleatorias de hecho. Entonces lo que me convendría a mí en este caso sería refinar esta parte de aquí para que tenga más ataque la querida Yumi. Lo mismo aquí, por ejemplo, también tiene sus estadísticas que no corresponden. Por eso es que en mi caso creo que a veces flojeo un poquito en esto de mejorar sus estadísticas como tal, porque
la pecheo ahí un poquitito. Entonces, no hagan como yo, traten de refinar siempre sus equipamientos. Si no tienen recursos para refinar equipamiento, lo que pueden hacer, como dije, es hacer equipamientos R, y eso se refina nomás con las piedritas pequeñas, que no cuestan tanto, tampoco el coste de refinado es excesivamente alto. Pero bueno, por ejemplo, acá vamos a mejorar este equipamiento en sí. Vamos a darle aquí y vamos a tratar de rolear una vez, a ver si es algo bonito. No me gusta esto porque tenemos ataque fijo. Me gustaría eso, por ejemplo, ataque mágico. Esto viene muy bien. No es la mejor subestadística. De hecho, podemos ver aquí las probabilidades subestadísticas que nos puede salir. Bueno, en realidad no, porque sale una página. Pero en la página les dice básicamente cuál es la probabilidad de que salga una buena subestat. Vamos a darle a intentar otra vez. Vamos a dar de vuelta. A ver si obtenemos algo interesante. No. Creo que solo podemos tener 5,4. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a darle a confirm. Y acá vamos a bloquear esta. Y vamos a refinar de vuelta. De vuelta, no me sirve eso. No me sirve. No me sirve. ¿Por qué? Porque a pesar de que salga ataque mágico 7, eso no me sirve. Necesito porcentaje. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que tiene que pasar. Que caiga justo esa opción. Ahora, ¿vale la pena elegir ataque mágico en pos del daño crítico? O sea, vale la pena. En el caso de Yuumi, sí, vale la pena hacer un poquito más de ataque mágico, darle un poquito más, porque su dot como tal se basa en la cantidad de ataque mágico que tenga. Entonces, a Yuumi en particular le conviene que su equipamiento tenga ataque mágico en sí. Crítico sí, lógicamente que tenga un poco, pero tampoco hay que abusar. No es estrictamente necesario que tenga tanto. Y lo mismo aquí, por ejemplo, acá también puedo obtener otras subestadísticas en sí como tal. De hecho, lo vamos a mejorar de vuelta para que vean. Esto es así en vivo y en directo, ¿no? Bueno, no tan en vivo y en directo, pero digo, conforme va saliendo el video yo puedo detectar ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, podría quedarme con el daño crítico si quisiese. Vamos a dejar un poquito de daño crítico porque no está mal que tenga un poco de daño crítico extra. Vamos a dar de vuelta. Hasta que salga algo interesante. Ok. Nada. Bueno, ahí salió daño crítico potente, pero yo quiero ahora porcentaje de daño mágico, que no sale. No sé si chance de que salga todo esto. Creo que debería salir. Ahí está. Mira, perfecto. Me voy a quedar con esto. Que es un poco de ataque mágico extra y un poco más de daño crítico, que está muy bien. ¿Por qué? Porque este equipamiento de aquí da daño crítico de base y este da daño mágico. Entonces, como que le puse un poquito de un lado, un poquito del otro para que se vaya balanceando. Fíjense que daño crítico ahora tenemos casi 250%, que está muy bien. De hecho, acá pueden ver las subestadísticas, no lo he mencionado aquí abajo. De los equipamientos se puede ver todas las subestadísticas que tienen. Eso siempre es interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, y ahí pueden ver cómo va modificando las estadísticas del personaje. Obviamente, como dije, las cuestiones porcentuales, es decir, las subestadísticas porcentuales van a ser mejores que los daños fijos, los porcentajes, no, las subestadísticas, perdón que me trago, fijas. Porque lógicamente no es lo mismo subir 7 u 8 de una subestadística como tal. Pero, a ver, respecto a lo que no es lo mismo subir un 7 u 8 puntos el ataque mágico que subir un 7 u 8%. Lógicamente, si eso está calculado en base a una estadística básica ya sentada en Yuumi en este caso, entonces vamos a tener mucho más rédito de tener subestadísticas en forma de porcentaje que en forma de número fijo, por decirlo así. Una cosa que se me pasó por alto y que tengo que mencionar es que al principio del video, bueno, en los primeros compases del video mencioné que necesitamos dos habilidades, que era lo que sería el crafteo del personaje y la alquimia. Ahora, ¿cómo yo subo la alquimia en este caso de Sherazade? Que Sherazade, recuerde que es un personaje que podemos obtener de forma gratuita una vez que terminamos el capítulo 2. ¿Cómo subo esta habilidad? Bueno, de la misma forma que hemos subido lo que sería la habilidad de crafteo, es decir, haciendo uso de la alquimia. Y para ello necesitamos materiales como este. Necesitamos cuero, en este caso que creo que sería cloth, creo que es como una tela, carbón, madera, hierro, bueno, acero en este caso, cobre y oro. Entonces necesitamos esos materiales para ir transformándolos en otras cosas mejores, en esto por ejemplo, y lo mismo, mejoramos aquí la cantidad que querramos. Lo que sí hay que destacar es el costo que tenemos, que son lo que serían las píldoras de habilidad, que eso lo vamos a ver aquí arriba. Aquí están estas píldoras de habilidad que se pueden obtener de muchas formas. En eventos, pueden comprarlas en alguna tienda que esté por ahí, ya sea creo que en Evil Castle se venden, en la tienda de PvP también.
y en diferentes, bueno, las mismas tiendas de evento como digo. Así que eso téngalo presente, que no es que podemos hacerlo infinito, siempre y cuando tengamos estas píldoras de aquí de habilidad van a poder hacerlo, porque de lo contrario obviamente no se puede. Aunque como dije antes, eso va a depender mucho de lo que jueguen al juego. Yo que lo juego mediante tranqui, tengo esta cantidad de píldoras. Sé que capaz que tendré que gastar más, pero bueno, no hay tanta habilidad ya por mejorar. Las otras habilidades son más de desplazamiento y esas cosas y realmente no vale la pena. Entonces yo las habilidades más importantes que recomiendo siempre que mejoren es la alquimia y el crafteo de lo que sería equipamientos. Además de la que yo ya he recomendado en otro video, que serían las habilidades de Diana y el señor Orsted. Creo que era Olstein, perdón. Así que bueno, eso era un puntito más que me ha quedado ahí en el tintero para aclarar respecto del crafteo y mejora de equipamiento. Muy bien, y así llegamos entonces a lo que sería el final del video. Sé que la guía capaz que en una parte me he hecho una laguna, pero pido disculpas porque bueno, las voy grabando sobre la marcha en este caso, porque había unas cosas que tenía ahí medio perdidas en mi propia box, así que pido una disculpa por eso, pero espero que se haya entendido el concepto general de lo que sería armar y craftear el equipamiento en sí, de mejorarlo y todas esas cositas que nos van a permitir que nuestros personajes sean más efectivos a la hora de usar sus habilidades, porque eso siempre va a ser importante, ¿no? También hay que recordar que obviamente hay personajes que le va mejor ataque físico, hay personajes que le va mejor ataque mágico, hay personajes que son más tanques, entonces ustedes tienen que ir viendo en cada personaje cómo funcionan para poder definir qué equipamiento o qué subestadística va en cada uno. Cualquier cosita, como digo, estoy abierto en la caja de comentarios si creen que hay algún aspecto de la guía que me he salteado, que me he olvidado de mencionar o lo que sea, lo escriben también ahí mismo. Así que bien, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado esta guía y nos vemos en la próxima. Adiós.